Un Rolls Royce se acercó a Josefina el día de Acción de Gracias. En su interior, el predicador Gary Heidnik buscaba la compañía de una joven afroamericana, a la que convenció que le acompañase a su casa. La mujer se prostituía para mantener a sus 3 hijos, el último de tan solo apenas unas semanas de vida, y la opulencia de aquel nuevo cliente le dio cierta confianza. Sin embargo, cuando Josefina cruzó el umbral de la puerta, Gary la estranguló y una vez inconsciente, la encadenó y la llevó hasta su sótano. Durante las siguientes semanas, el criminal secuestra a otras 5 chicas más. Su obsesión, poseer un harén con 10 mujeres con quienes crear su propia familia. Una familia de raza pura. Quería tener una raza perfecta de hijos. Y para ello era necesario construir una granja de bebés. Reconoció él mismo tras su detención. Su historia sirvió como inspiración para idear el personaje de Buffalo Bill en El silencio de los inocentes. Esta es la historia de Gary Heidnik, el coleccionista de mujeres y su tétrica granja de bebés. Esto es Capilla Negra. Comenzamos. Nacido en los suburbios de East Lake, en Cleveland, Ohio, el 22 de noviembre de 1943, Gary Michael Heidnik sufrió el traumático divorcio de sus padres cuando apenas tenía 3 años. Aunque hasta 1950, Gary y su hermano pequeño, Terry, vivieron con su madre Ellen. El hogar materno se volvió difícil debido a los problemas de alcoholismo de la mujer. En la casa paterna tampoco mejoró la situación. Michael, que también se había casado en segundas nupcias como su exmujer, fue un hombre violento, maltratador que abusaba física y psicológicamente de sus hijos, especialmente del pequeño Gary. El pequeño sufrió la ira del padre al tener micciones nocturnas, y esto, para castigarlo y humillarlo, Michael le obligaba a colgar las sábanas mojadas de orina en la ventana. Quería que los vecinos vieran y así avergonzar al pequeño Gary. Pero Gary tampoco encontró refugio en la escuela, donde, pese a ser un estudiante superdotado con un cociente intelectual de 148, no conseguía hacer amigos. Entre las razones, la vestimenta militar que siempre llevaba y su extrema timidez. De hecho, ser tan distinto le hizo convertirse en el objeto de toda clase de burlas. Estas aumentaron a raíz de un accidente. Se cayó de un árbol. El golpe le deformó tanto el cráneo que la cabeza. Adoptó una extraña forma cónica. Nuevamente, los niños se cebaron con él y le hacían objeto de burla. Ante el clima que le rodeaba, el padre decidió enviarlo, con tan solo 14 años de edad, a una academia militar. 2 años después, Gary regresó al colegio, aunque al poco tiempo prefirió dejar las clases y alistarse en el ejército para servir a su país. Tan solo tenía 17 años. Los siguientes 13 meses de entrenamiento, el adolescente obtuvo un expediente intachable y terminó su formación como médico militar en San Antonio, Texas. Su primera misión fue en el 46º Hospital Móvil Quirúrgico del Ejército Norteamericano, en la ciudad alemana de Landstuhl.
hasta que en octubre de 1962 le diagnosticaron trastorno esquizoide de la personalidad, por el cual tenía que medicarse con trifluopsilocibina, un antipsicótico. Con este diagnóstico, el ejército le dio de baja con honores y le concedió una pensión de invalidez completa. Pero la salud mental de Gary comenzó a ser inestable. Pasó por varios psiquiátricos y se intentó suicidar en 13 ocasiones. El muchacho solo encontró cierta paz en octubre de 1971 al fundar su propia congregación religiosa, la Iglesia Unida de los Ministros de Dios, donde ejercía como predicador en la North Marshall Street de Filadelfia. En su vida como el predicador, lo que empezó siendo una iglesia con tan solo $1,500 y 5 feligreses, en tan solo 4 años, Gary multiplicó el número de devotos y aumentó las donaciones en $500,000. Incluso llegó a ser conocido como el obispo de las hamburguesas, porque repartía este alimento una vez terminados sus sermones. Sin embargo, aquel teatro tenía un truco. El predicador utilizaba a pacientes con discapacidad mental de un psiquiátrico cercano, el cual era el Instituto Elwyn, para captar a sus potenciales fieles. Gracias a su carisma, simpatía y bonita sonrisa, conseguía que el sector femenino del centro lo acompañase a la iglesia. Una de ellas fue Anjanette Davidson, que inició una relación sentimental con Gary y 2 años después dio a luz a su primer hijo en común. Pero en marzo de 1978, el charlatán fue detenido por secuestrar, violar, sodomizar y torturar a la hermana de su novia, Maxine, a la que sacó sin permiso del Instituto Elwyn para retenerla en el sótano de su casa durante 10 días. Cuando la policía la encontró, la mujer estaba aterrorizada y llena de sangre. Gary pasó 3 años en una institución mental tras ser acusado de secuestro, violación, privación de la libertad e interferir en la custodia de una persona interna. Pero gracias a su buen comportamiento y a ese silencio sepulcral con la que las autoridades decidieron describir a Gary, el predicador, salió en libertad bajo supervisión estatal en el año de 1983. Una vez en la calle, empezó una nueva vida. Se compró una casa en el 3520 de la North Marshall Street, un Rolls Royce y un Cadillac, y se dio de alta en una agencia matrimonial para buscar pareja. Allí conoció a Betty Disto, una filipina recién llegada a los Estados Unidos, con quien contrajo matrimonio el 3 de octubre de 1985, tan solo un mes después de conocerse. Sin embargo, el comportamiento abusivo y violento del predicador salió pronto a la luz. En ocasiones Gary obligaba a su esposa a mirar mientras él tenía relaciones sexuales con otras mujeres. Su único objetivo era hacer daño. Además, solía violarla a menudo y cometía toda clase de abusos psicológicos. El matrimonio terminó
En enero de 1986, cuando la comunidad filipina en Filadelfia la ayudó a escapar de aquel tormento. Por entonces, la mujer se había quedado embarazada, circunstancia que Gary no supo hasta que inició los trámites de divorcio. Con este segundo niño, el predicador tuvo un tercero, Gary Jr. Después de abusar sexualmente de una de sus feligresas, el hecho de no poder ver ni tratar con ninguno de sus 3 hijos hizo que Gary se planteara dejar embarazadas a 10 mujeres para poder formar su propia familia. Su única obsesión era tener una raza perfecta de hijos de estas mujeres, explicó Chuck Peruto, abogado defensor del criminal. A partir de ahí, planeó el modo de construir su propia granja de bebés, hasta convertirse en el conocido sembrador de bebés. Para ello, transformó el sótano de su casa en una mazmorra. Tapió las ventanas y las aisló para poder evitar que se escucharan los gritos de las víctimas. Ancló cadenas a las paredes, compró candados y forjó un pequeño pozo en el suelo. Una vez lista la casa de los horrores, Gary sacó su Rolls Royce en búsqueda de su primera mujer. El 25 de noviembre de 1986, el predicador encontró a Josefina Rivera, una prostituta de 25 años, con 3 hijos pequeños y una economía precaria, que rápidamente accedió a subirse a su lujoso auto. La joven no sospechó que bajo aquel aspecto de opulencia se escondía un verdadero psicópata y un calvario que se prolongó por varios meses. Gary llevó a la trabajadora sexual a su casa y en cuanto cerró la puerta, la estranguló hasta dejarla inconsciente. Acto seguido, la arrastró al sótano y la encadenó. Una vez que despertó, Josefina empezó a gritar desesperadamente, así que el secuestrador le metió en el pozo para que se calmara. De allí no podía salir si él no quería. Los siguientes 7 días, Gary golpeó, torturó y violó a Josefina. Y no contento con eso, continuó secuestrando a más víctimas. El 3 de diciembre, raptó a Sandra Lindsay, una de las pacientes del Instituto Elwyn, a la que previamente había invitado a cenar a su casa. Tras las primeras copas de vino, la joven de tan solo 24 años terminó compartiendo espacio con Josefina. El 23 de diciembre llegó Lisa Thomas, de tan solo 19 años, y el 2 de enero de 1987, Deborah Dudley, de tan solo 23 años de edad. Las 4 mujeres fueron golpeadas, torturadas, violadas y obligadas a comer comida para perro, a presenciar las violaciones de sus compañeras, a ser encerradas en el pozo si desobedecían o se rebelaban contra su captor. Sandra se llevó la peor parte de uno de estos castigos por haber tratado de escapar. El criminal la colgó de las muñecas a una viga, no le dio de comer en varios días y después de padecer unas fiebres altísimas, la joven finalmente falleció. Ahora tocaba deshacerse del cadáver. Así que nuestro protagonista, Gary, procedió a descuartizar y desmembrar el cuerpo. Pero, como no podía solo, obligó a las otras mujeres para que le ayudaran.
Una vez troceado, el asesino guardó los brazos y las piernas como comida para el perro. Asó las costillas al horno e hirvió la cabeza en una cazuela. Pero el fuerte olor que emanaba de aquellos tétricos guisos llamó la atención de los vecinos, y una patrulla de policía se personó en el domicilio del predicador. Estaba haciendo un asado. Me he quedado dormido y se me ha quemado. Se justificó ante las quejas de los vecinos, nuestro protagonista. Los agentes dieron por buena su explicación y se marcharon. Nunca sospecharon del monstruo que tenían enfrente. Ese mismo día y los posteriores, Gary alimentó tanto a las cautivas como a su perro con los trozos cocidos de Sandra, del cadáver de Sandra. Un dato que no conocieron hasta el día de su juicio. Uno de los suplicios que llevó a cabo para mantener tranquilas y obedientes a las chicas fue introducirlas en el pozo. Una vez allí, ordenaba a Josefina que lo llenase de agua y metía cables eléctricos para electrocutarlas. Nada funcionaba. Trataba de encontrar algo que las hiciera callar y dejar de gritar. Trataba de encontrar algo que les hiciera comportarse bien, confesó en una entrevista. Débora fue castigada con tal virulencia que murió de inmediato al ser electrocutada. En esta ocasión, Gary prefirió no descuartizar su cuerpo, sino abandonarlo en Pine Barrens, en el estado de Nueva Jersey. Tras el asesinato de Débora, el predicador buscó una nueva víctima, Jacqueline Askins. El 18 de enero de 1987, Jackie, una joven de tan solo 18 años, fue atacada por sorpresa, despojada de toda su ropa y lanzada a un sótano con otras 3 desconocidas. Estaban todas atadas, encadenadas. 2 estaban en la cama, una junto a la mesa de billar y otra de pie junto a la ventana, explicó Askins en 2018. Al igual que hicieron sus compañeras durante las primeras horas de cautiverio, Jackie se desgañitaba para pedir auxilio, en especial si escuchaba salir de la vivienda a Gary. Sin embargo, el delincuente lo tenía todo previsto. Las amordazaba con cinta americana y les clavaba destornilladores en los oídos para evitar que escuchasen cualquier movimiento en la casa. Pero todo terminó cuando el 23 de marzo de 1987, Gary secuestró a otra prostituta, Agnes Adams. Lo hizo con la ayuda de una cómplice, Josefina, a la cual el secuestrador premió, permitiéndole hablar con su familia desde una gasolinera. Mientras Gary la esperaba en el coche, Josefina optó por llamar a emergencias para que fuesen a rescatarla. Al momento, se personaron varias unidades de policía en el lugar y detuvieron a Gary. Este fue llevado a la comisaría. Paralelamente, Josefina explicó los hechos y procedieron a registrar la propiedad de Gary. Al bajar, se toparon con una dantesca escena, un hedor pútrido a cadáveres, prácticamente irrespirable el ambiente.
varias mujeres encadenadas y amordazadas con evidentes signos de tortura. Además, hallaron 12 kilos de carne humana en el congelador. Era el cuerpo de Sandra Lindsay. A principios de junio de 1988 dio comienzo el juicio contra Gary Heitnick en Filadelfia. Y, desde el principio, el acusado trató de hacer creer al jurado que las mujeres retenidas en su sótano ya se encontraban allí cuando él compró la casa. Esta excusa no convenció al tribunal, así que su abogado defensor, Charles Peruto, trató de alegar enajenación mental como razón exculpatoria. Por su parte, la fiscalía aportó pruebas de sus ingresos en la iglesia y subió al estrado a un asesor fiscal que le definió como un hombre de negocios, astuto y que sabía exactamente lo que hacía. Aquello tiró por tierra el argumento de la defensa. El relato de las supervivientes también ayudó a corroborar que Gary actuó en plenas facultades mentales. De hecho, la jueza Lynn Abrams se percató rápidamente de que estaba fingiendo una enfermedad mental para evitar la pena de muerte. El 1 de julio de 1988, el conocido como el sembrador de bebés por los medios de comunicación, fue declarado culpable de 2 asesinatos en primer grado, 5 delitos de secuestro, 6 de violación y 4 de agresión agravada. El veredicto lo sentenciaba además a la pena de muerte. 2 años antes de su ejecución y mientras permanecía en el corredor de la muerte de la Correccional Estatal de Rockview, Pensilvania, su familia intentó paralizar el proceso presentando una petición de suspensión temporal de la sentencia. Argumentaban que el predicador tenía las facultades mermadas para aplicarle la pena capital. El tribunal denegó la solicitud y el 6 de julio de 1999, Gary Heitnick fue ejecutado mediante inyección letal. La muerte del sembrador de bebés supuso una lucha constante para las supervivientes por rehacer sus vidas y reponerse del trauma de ser elegidas por su captor. Jackie Askin se preguntaba en las entrevistas a los medios, ¿por qué? ¿Por qué yo? Una incógnita que Gary nunca desveló y a la que Jackie contestaba con un supongo que esa es una cuestión que nunca quiso responder. Para resarcirse, Jackie fue testigo de la ejecución de su secuestrador. Me aseguré de que viera mi cara antes de morir. Quería que mi cara fuese lo último que viera. Soy Yael Aira. Las historias más sanguinarias de crímenes y asesinos seriales solo las encontrarán aquí, en Capilla Negra. Si bailan con el diablo es quien los cambia a ustedes. Los veré muy pronto.